Dice las Escrituras que no tan solo seamos oidores, sino que seamos hacedores de la palabra del Señor. Bendecidos y bienvenidos los que nos reciben a través de los medios. Estamos aquí, Capilla del Rey Orlando, una vez más con el mensaje de la palabra del Señor. Sin más preámbulos, les presentamos pues a nuestro pastor Luis Germán Mercado. Muchas bendiciones a todos. Bienvenidos a todos y a todas. Amén. Acompáñame al segundo evangelio. Esto es el evangelio de Marcos, capítulo 1. Y verso 40. De los evangelios, que son 4, solo 2 fueron escritos por apóstoles, es decir, Mateo y Juan. Marcos y Lucas no eran apóstoles. Marcos, que también su nombre completo era Juan Marcos, era sobrino del apóstol Bernabé y había acompañado tanto al uno como al otro, es decir, a Pablo y a Bernabé. Los había acompañado en el primer viaje misionero. Por alguna razón que el libro de Hechos no especifica, un poco más adelante, después de haber comenzado aquel primer viaje misionero, Marcos los dejó, volvió a su punto de origen. Y algún tiempo más tarde, Bernabé quiso que llevaran a Marcos en lo restante del viaje, traerlo de nuevo. Pablo no estuvo de acuerdo. Y hubo un desacuerdo entre ambos, entre Pablo y Bernabé. Bernabé quería traer a su sobrino para completar el viaje y Pablo no. ¿Cómo era posible que trajéramos, decía Pablo, a quien nos abandonó casi al comienzo de este viaje? Y como hubo ese desacuerdo, ambos, tanto Pablo como Bernabé, se separaron. Pero si usted estudia, y no lo vamos a hacer hoy, pero si estudiáramos el resto del libro de Hechos, vamos a ver allí que Pablo inclusive le dijo a Timoteo, Marcos me es útil para el ministerio. En algún momento aquel joven Juan Marcos rectificó, se arrepintió y volvió a las lides. Y ahora estaba Pablo diciendo, el joven Juan Marcos es útil y útil para el ministerio. Y si para algo queremos ser útiles, es en las manos de Dios. Amén. Pues Pablo dijo, ahora es útil. No da una nota biográfica de cómo ocurrió, pero ocurrió. Y la evidencia más clara es que uno de los evangelios fue escrito por quien fue el joven Juan Marcos. Y aquí yo quiero comenzar hoy, capítulo 1. Juan Marcos está registrando algo que sucedió al principio del ministerio terrenal de Jesús, mientras estuvo en su cuerpo aquí en la tierra. Y después de dar varios detalles en el capítulo 1, dice en el capítulo verso 40 de ese capítulo, vino a él un leproso, rogándole, en cada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Una forma rara de pedir al Señor que lo limpiara, y que lo limpiara de una enfermedad incurable. Es una sentencia de muerte inequívoca. Aquel hombre iba a morir. La sentencia de muerte era ineludible, a menos que, como en este caso, Dios hiciera algo. El asunto es, ¿tú quieres? Señor, ¿tú quieres? Porque si tú no quieres, yo seguiré así. Por eso, la oración, aunque nos parezca rara, la petición, aunque nos parezca rara, estaba yendo al grano de lo que él necesitaba. Solo que Jesús sí quería.
Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: sé limpio. Yo he dicho esto antes. Eso lo leemos aquí muy fácil. Ocurrió, Jesús extendió su mano y pronunció: sé limpio, ahora mismo. No entró en un proceso de mejoría, sé limpio en este momento. Lo leemos en cosa de unos cuantos segundos, pero yo quiero que usted considere que la vida de un hombre cambió de una forma diametralmente opuesta como iba. En un instante, aquel hombre fue limpio de aquella sentencia de muerte, de aquella enfermedad tan triste como era la lepra. Y el 42 te dice: y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces, oiga bien, le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Y esto fue al principio de su ministerio. Jesús le dijo a un hombre en quien hizo un milagro: no digas nada a nadie, resérvate esto, no lo comentes, no lo publiques. Cualquier estratega le hubiera dicho a Jesús: pero Señor, si algo como esto ha ocurrido, ¿cómo es posible que tú quieras mantenerlo en secreto? Bueno, si eso es interesante, yo quiero que usted sepa que esta situación ocurrió muchas veces en los evangelios. En varias ocasiones Jesús hizo un milagro sobre la vida de alguien y terminó el Señor diciéndole: vete y no lo digas a nadie. Algunos de ellos obedecieron, otros no, como sobre el cual estamos leyendo, no obedeció al Señor. ¿Por qué Jesús decía eso? ¿Por qué el Señor mantuvo esta constante durante 3 años? No fue una vez ni dos, 3 años diciéndole a aquellos recipientes de milagros: no lo digas a nadie. Número 1, su tiempo todavía no había llegado. El tiempo de los hombres siempre está presto. Así le dijo Jesús a sus hermanos, sus propios hermanos. Un día se le acercaron y le dijeron: ¿por qué no entras a la ciudad y te mantienes en ciudades pequeñitas, en aldeas pequeñitas? Porque alguien que hace tus obras quiere ir a mostrarse a todos. Eso dice nuestra logística. O sea, nuestro conocimiento de lo que es la propaganda y lo que es el crear el momentum, dice que si estos milagros están ocurriendo, vete a donde mucha gente te vea. La respuesta de Jesús fue a sus hermanos: el tiempo de ustedes siempre está presto, pero mi tiempo aún no ha llegado. Su tiempo aún no había llegado. Por eso Jesús mantuvo estas cosas en secreto. Segundo, le voy a decir por qué. Verso 45. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Este hombre que había sido leproso no obedeció al Señor, se fue y lo publicó y se regó la voz de tal manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. Tenía que predicar en lugares desiertos, en pequeñas aldeas donde había poquita gente. ¿Por qué? Porque multitudes venían a él de todas partes a recibir un milagro. Pero no los movía escuchar la palabra de Jesús. No los movía escuchar el anuncio de Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. Querían un milagro.
Oiga, dicho esto, yo quiero decir que a pesar que su misericordia va más allá, a pesar de esto, el Señor hizo milagros. ¿Cuántos? Pues el último evangelio dice que los milagros que Jesús hizo fueron tantos, tantos y tantos, que pienso, dice Juan, que fue apóstol, que ni aun en todo el mundo cabrían los libros para registrar tanto hazaña, tanto milagro. Ni aun en el mundo, eso es una hipérbole. Juan está usando el recurso de la hipérbole, de la exageración, para decir, fueron muchos, pero muchos, muchos milagros, poderosos milagros, en cantidades extraordinarias y milagros extraordinarios, porque la misericordia de Dios va más allá. Y a pesar de que mucha gente siguió acercándose a Él solo por un milagro y no por su palabra, la misericordia de Dios los alcanzó. Y mucha gente fueron sanadas. ¿Fueron todos sanados? Oiga bien, no fueron todos sanados. ¿Todos recibieron un milagro? No. ¿Y dónde está la diferencia? No me pregunte, yo no sé. Yo no puedo decirle. Solo Él lo sabe. Oiga, solo Él lo sabe. Porque a veces el milagro ocurre en algunos y en otros no. Dios en su omnisciencia, Él lo conoce todo, Él lo sabe. Algún día lo conoceremos. Algún día comprenderemos. Este hombre comenzó a divulgar y puertas de anunciación se le cerraron a Jesús. Ahora mire, acompáñame ahora al capítulo 11. Pasaron 10 capítulos. En el capítulo 11, verso 1, quiero leer tan solo 11 versos. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos. Quiero detenerme allí de escribir esta escena. Yo busqué datos de la geografía, de distancias. Esto parece una distancia muy larga. Realmente era todo lo contrario. Era una distancia muy corta. Estaban a lo que se encontraban dentro de lo que los judíos llamaban un tiro de piedra. Distancia de un tiro de piedra. ¿Qué es eso? Gracias por preguntar. Un tiro de piedra era la distancia que un adulto fuerte podía alcanzar lanzando una piedra. Así de sencillo. Esto era un tiro de piedra. Todo esto ocurrió en un corto tramo de distancia. Ahí estaba Betfagé, Betania, y al frente el monte de los olivos. Y envió a 2 de sus discípulos, no dice a cuáles 2, y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Cuando Jesús estaba haciendo esto, te conoce el resto del pasaje. Jesús monta sobre este pollino, es decir, era una cría, un asno jovencito todavía. Nadie había montado sobre él. Cuando Jesús estaba haciendo esto, se estaba cumpliendo una profecía en boca del profeta Zacarías, capítulo 9 y verso 9, que dice, y se lo voy a leer: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna.
¿Por qué un pollino de asna? ¿Por qué una asna? Yo quiero decir, si usted lee partes del Antiguo Testamento, te verá que cuando un rey venía dirigiendo a su ejército, montaba sobre caballo. Siempre montaba sobre caballo, siempre y cuando fueran a entrar a una ciudad para conquistarla. Pero cuando un rey, alguien de la realeza, iba a entrar a una ciudad en son de paz, montaban sobre asnos. Esa era la usanza y costumbre. Cuando Jesús llegó montado sobre un pollino de asna, nada más la estampa de verlo, de aquella multitud, vamos a ver ahora que era una multitud, verlo entrar a Jerusalén montando sobre una asna, les estaba enviando un mensaje: yo vengo en son de paz. Amén. Ojo, pasaron varios siglos entre Zacarías y Jesús. Lo que Jesús le dijo a los discípulos, técnicamente podría decirse que era un robo. Técnicamente, algunos podrían sugerir que se trataba de un robo. Jesús le dijo: hay un pollino de asna atado en tal y tal lugar, y ustedes lo van a tomar. Van a desatarlo y lo van a tomar. Mírenlo aquí. Desatarlo y traerlo, verso 2, verso 3. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Técnicamente, alguien pudo haberlos acusado de robo. Y en apariencia lo era, en esencia no. ¿Por qué? Yo quiero decirle que, número uno, en este pasaje lo que se está diciendo es: Jesús es Rey y Señor de todo. Amén. Bajo el sol, todo fue creado por medio de Él y para Él, y todas las cosas son para Él. Así dice la Escritura, que no hay nombre mayor que Él bajo el sol, porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual le ha sido dado todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están arriba en el cielo y abajo en la tierra. Como un asno no le va a pertenecer, le pertenecía a Jesús. Estaba en manos de alguien más. Oiga, lo que tenemos, escucha bien, lo que tenemos, nos lo ha dado Dios. Por eso dice la Biblia en Proverbios: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Qué tienes para honrar? ¿Cuáles son tus bienes? ¿Qué tienes para honrar a Dios? Los bienes, esos activos que tenemos. Dice Proverbios: honra a Dios con esos bienes. ¿Y cómo yo puedo honrar a Dios con mis bienes? Cuando yo pongo mis bienes a su servicio, para aportar a su propósito. Entonces, lo que tengo va a menguar, lo voy a perder. Yo quiero decirle que es todo lo contrario. Cuando lo que tengo lo presto al servicio de Jesús, entonces me he multiplicado. No escuché ni un solo amén. Y yo quiero decirle que eso es así. La palabra de Dios lo dice, eso es así. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de árboles. Por eso lo que se conmemora hoy le llaman el Domingo de Ramos. Ay, pastor, pero estamos celebrando Domingo de Ramos, eso no es tradición. Mire, escuche bien. La noche que Jesús fue entregado,
celebró con los discípulos la cena. Llaman la última cena. Realmente era la primera. Partió el pan y lo dio a sus discípulos, y le dio a sus discípulos la copa del fruto de la vid para que compartieran, y les dijo: haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Cada vez que hagan esto, háganlo anunciando mi muerte. Haced esto en memoria de mí, anunciando mi muerte. Pero Jesús resucitó. Jesús resucitó. ¿Por qué anunciar su muerte? Si Él ya resucitó. Quiero decirle por qué. Porque en su cruz, al pie de la cruz de Jesús, están todos los beneficios que el hombre necesitaba. Amén. A partir de aquella cruz se marcó el antes y el después. Fue la cruz. Ha habido muchos acontecimientos en la historia de la humanidad que la gente dice, marcó el antes y después. Yo quiero decirle, fue en la cruz, donde se marcó el antes y el después. A partir de allí, gente vendría al Señor y podría llamar al Señor Padre. Eso no era posible. Nadie se atrevía a llamar a Dios Padre. Si un judío, aún el más piadoso, se le ocurría llamar a Dios Padre, era acusado de blasfemia. Así como lo oye, era blasfemia y podría ser hasta reo de muerte. Pero al pie de la cruz, todo lo que Dios tenía, y lo más importante, la salvación ocurrió allí en la cruz. Por eso Jesús dijo, anuncian mi muerte, aunque Él sabía que iba a resucitar. Dice que muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre que viene, David, nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Si siguiéramos leyendo este evangelio de aquí en adelante, hay varios capítulos. En el 16 comienza con el arresto de Jesús. Pasaron aproximadamente 4 días. 4 días de este momento en que la multitud gritaba, Hosana, gloria al que viene en el nombre de Dios. Estaban alabando. Era una multitud, y en una multitud hay toda clase de personas. Estaban los mayores, los no tan mayores, los jóvenes, había niños. Aproximadamente 4 días después, una multitud parecida, se congregó. Y cuando Poncio Pilato los ofreció liberar a Jesús, lo rechazaron. Le dijeron, no, danos mejor a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con Jesús? Y el grito unánime fue, crucifícale, crucifícale. Y yo pregunto, ¿de dónde salieron esos que pedían la crucifixión? Salieron de este grupo que estaba aquí diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y dónde está? Entonces, ¿cómo esa disparidad que en 4 días están alabándolo, 4 días después están pidiendo que lo maten? ¿Por qué? Quiero decirle por qué, y no me extiendo más, ya casi termino. Porque ellos esperaban, cuando estaban allí alabando aquel día, estaban proclamando la llegada del Mesías, del libertador, quien los iba a libertar del dominio de Roma.
había algarabía, había júbilo. Llegó el libertador. Por fin alguien nos va a libertar de la opresión de este abusador imperio romano. Y en los días subsiguientes, como no hubo una sola palabra de parte de Jesús contra el imperio romano, había gente desilusionada, decepcionada de Jesús. ¿No era eso lo que ellos estaban esperando? ¿Qué pasa cuando alguien se desilusiona, se decepciona? Puede decir un día, Hosana, y 4 días más tarde decir, crucifícalo. Jesús había estado allí antes. Jesús sabía la vulnerabilidad de la aprobación pública, lo tornadiza que es la aprobación. Hoy sí y mañana no. Judas entregó, y cuando le entregó se cumplió lo que fue dicho en uno de los salmos a través del rey David, que dice: el que metía la mano conmigo en el plato, el que era amigo mío de mi intimidad, que juntos paseábamos a diario en la casa de Dios, se volvió contra mí y extendió contra mí su mano. Y ese es Judas Iscariote, otro de los apóstoles, el apóstol Pedro. Estaba un día declarando: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Allí cuando Jesús le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, la roca era él, no Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero al día siguiente, cuando Jesús anunció que iba a ser muerto, que iba a ser martirizado en Jerusalén, Pedro le reconvino y le dijo: nunca tal te acontezca. Y la respuesta de Jesús fue: apártate de mí, Satanás. En 24 horas, un cambio. Todo fue diametralmente opuesto. Cuando Jesús resucitó, el apóstol Tomás no estaba presente con los discípulos que se habían reunido. No estaba allí. ¿Dónde estaba? No se sabe, no dice. ¿Sabe cuántos apóstoles habían reunido cuando Jesús resucitó? Había 7. Solo 7 de ellos. ¿Y dónde estaban los otros? No se sabe. ¿Dónde estaban los apóstoles cuando Jesús era crucificado? Había solamente uno, el discípulo amado, Juan. ¿Los demás dónde estaban? No sabemos. Cuando Jesús resucitó, se congregaron apenas 7 de ellos. Y un octavo no estaba. Y cuando por fin llegó, su declaración fue: yo creeré cuando lo vea. Ese fue Tomás. Jesús sabía que la aprobación podía ser tornadiza. Este pueblo, muchos de ellos se viraron en contra porque Jesús no satisfizo su expectativa. ¿Qué pasa cuando Jesús no cumple las expectativas de alguien? ¿Dónde está su esperanza? Su esperanza se muda. Ya no está en Jesús. Hay gente que ha venido al Señor en busca de ayuda por X y razón. Gente que identificaron en Jesús su auxilio. Y como lo que estaban esperando no ocurrió, o no ocurrió en un momento dado, oiga, que no ocurrió o no ocurrió en un momento dado, se volvieron atrás. Regresaron por donde. ¿Por qué? Porque Jesús no me hizo lo que yo tanto estaba pidiendo. Jesús no me dio lo que yo tanto anhelaba. Y yo quiero decirles, y yo quiero decir hoy,
que Jesús, el Señor Jesús, es propicio a toda necesidad. Lo que sucede es que no lo hace en nuestro tiempo. Lo que sucede es que no lo hace a nuestra manera. Nosotros tenemos un programa, tenemos una agenda de cómo debe ser y cuándo debe ser. Pero el tiempo de Dios no es necesariamente el nuestro. Dicho de otra forma, el tiempo nuestro no es necesariamente el tiempo de Dios. Que si Dios lo sabe, así Dios lo sabe. Que si Dios conoce de mi necesidad, la conoce, oiga bien, mejor que usted mismo. Que si Dios me conoce, lo conoce mejor que a usted mismo. Que si Dios sabe dónde yo estoy, lo sabe mejor que nosotros mismos. No es que desconozca. Que si Dios quiere hacerlo, fue la pregunta del leproso. ¿Tú quieres? La respuesta es, Dios quiere. Él quiere. ¿En qué momento va a ocurrir? Yo no sé. Dios lo va a hacer si está dentro de su voluntad. Sí. Y si no, ¿sabe qué es lo que sucede si no? Es que Él tiene algo mejor. Es que Él tiene algo mejor. Esta multitud decía que había sido defraudada por Jesús y terminaron pidiendo su sacrificio. ¿Fue sacrificado Jesús por la demanda de esta turba? No. Jesús lo dijo. Yo podría, en la noche que fue arrestado, yo podría orar ahora y el Padre enviaría huestes de ángeles. Uno solo sería capaz de defenderme de todos ustedes. El Padre podría enviar huestes, pero mi hora ha llegado. Se estaban cumpliendo profecías y se estaba cumpliendo más que la profecía, plan de Dios. Era plan de Dios. Termino. Todo esto concluyó, todo esto llegó a un clímax en un lugar que se conoce como el huerto de Getsemaní. Dice que allí Jesús oraba, después de haber sido perseguido, de escuchar a la turba, después allí Jesús oraba y le dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa dolorosa, difícil. ¿Dolorosa en qué sentido? Por el rechazo de una multitud. Lo más doloroso de lo que Jesús iba a pasar es que sobre él sería cargado el pecado de toda la humanidad. ¿Y por qué? Porque el hombre había pecado, desde el mayor hasta el menor. Dice la Biblia, todos a una han pecado. No hay justo ni tan siquiera uno. Y se buscó quién era el único capaz de pagar la paga del pecado. Y la paga del pecado es muerte. El pecado siempre se paga con la vida. Porque por eso la paga del pecado es muerte. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, porque en la sangre está la vida. El pecado se paga con la vida. Lo que estaba haciendo Jesús es que Él fue el único hallado justo de entre los hombres, el único justo y capaz de pagar por el pecado suyo y el mío. Amén. El único capaz de pagar por nuestro pecado, para que tuviéramos vida. Porque una vez pago el pecado, entonces hay vida. Jesús saldó nuestra deuda. Y dice la Biblia que tomó el acta de los decretos. Y el acta de los decretos era un cartelón que se ponía sobre la celda de un sentenciado a muerte. Allí en la entrada se clavaba una lista de sus delitos.
Dice la Biblia que tomó el acta de esos decretos, que nos era contrario a usted y a mí, y la clavó en la cruz. Ya no en el dintel de la puerta de la celda, ya no estaba clavada allí. La clavó en la cruz. Esa acta de decretos contra usted y contra mí, la clavó en la cruz. Y cuando ahora alguien viene al Señor y arrepentido de sus pecados, viene al Señor, pide perdón y le recibe como su Salvador, como su Señor, le es atribuida la justicia de Cristo, porque Él es justo desde el principio. Él no tiene principio de días ni fin. Él es Dios hecho hombre. Le es atribuida la justicia de Cristo. Y el Padre nos ve a través de Cristo como si nunca hubiéramos pecado. Termino diciendo, Jesús le dijo una vez, enseñando a una multitud, el que cree en mí, mayores que yo, mayores obras hará que yo. El que cree en mí hará mayores obras que las mías. Y la pregunta es, ¿de qué estaba hablando el Señor? ¿Qué milagro que podamos hacer, en los que podamos ser usados, será mayor de los que hizo Jesús? Multiplicación de una comida, Él ya lo hizo. La sanidad de un enfermo, Él ya lo hizo. Eso no es mayor. Resurrección de muertos, orar por un muerto que resucite, ¿será eso mayor? Él lo hizo. Entonces, ¿de qué estaba hablando el Señor de obras mayores? Que ahora nosotros podríamos anunciar el perdón de pecados, el Evangelio, perdón de pecados permanente. Y que alguien sea declarado nueva criatura. Y que en esa persona se produzca el carácter de Cristo. Y que sea un nacido de nuevo. Eso es mayor. Nadie lo pudo haber hecho. Escúcheme bien. Nadie lo podía hacer. Oiga, ni tan siquiera Él. ¿Oyó? Ni tan siquiera Él. ¿Por qué? Porque todavía no había muerto y resucitado. Todavía no había muerto y resucitado. Jesús no podía declarar que el que viniera a Él sería nueva criatura en aquel momento. Él lo dijo en forma futurista. Ocurrirá. Podrán nacer de nuevo. Pero cuando Jesús estaba en su ministerio terrenal, aquello todavía no podía ocurrir. Tenía Él que morir y resucitar. Cosa que ahora sus discípulos podemos anunciar. El que cree en Él es convertido en hijo de Dios. Amén. El que le recibe es convertido en hijo de Dios. Y ese es el mayor de todos los milagros. Amén. Oiga, eso es tan grande que dice Hebreos que aún los ángeles anhelan mirar en las cosas que nosotros tenemos. Es tan grande que una persona que iba camino al infierno, perdido, completamente perdido, viene al Señor y le dice: Señor, perdóname, yo te recibo. En ese momento es declarado hijo de Dios. Y en ese momento muere, parte para estar con Cristo. Sin lugares intermedios. No hay lugares intermedios. ¿No es eso grande? Eso es lo más grande. El milagro de la salvación es el mayor de todos. Oiga bien, y el Señor nos encomendó a nosotros, la iglesia, el anuncio de ese milagro. Nadie más lo puede anunciar. Solo la iglesia puede anunciar el Evangelio, la palabra de Dios. Solo la iglesia
tiene la autoridad y permiso de parte de Dios para hacerlo. Nadie más puede. Por eso celebramos y por eso anunciamos la cruz de Cristo. Como lo hacía Pablo. Pablo anunciaba la cruz de Cristo. Y Pablo, para algunos eso es locura. Para algunos eso es cosa de locos. En tiempos de Pablo y aún hoy. Es cosa de locos. Es locura para muchos. Que Dios es capaz de transformar la vida. Un hombre completamente perdido. Una mujer. Y que en un momento se ha declarado hijo de Dios. Eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Yo termino aquí, hermano. Yo quiero terminar aquí. Nunca se decepciona del Señor. No se decepciona nunca de Cristo. Porque lo que Él tiene es mayor de lo que nosotros hemos podido llegar a entender y a pensar tan siquiera. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. ¿Quiere estar conmigo de pie, iglesia? Levante su mano al Señor. Dios bueno, Padre de misericordia, en esta hora, Señor, estos hijos tuyos y yo estamos aquí declarando, Señor, que lo que tú has hecho en nosotros es maravilloso y grande. Señor, que lo atesoraremos durante toda nuestra vida. Señor, y que diremos a otros cuán grande es, cuán bueno es y cuán grande es. Señor amado, Padre eterno, yo oro a ti específicamente por aquel que en algún momento ha sufrido una desilusión en su vida, esperando en ti. Dios, yo te pido, Dios, que tú produzcas certeza en su corazón, certeza en su ser, de que tú estás presente en su vida, que tú lo harás a tu manera, en tu tiempo, y que lo harás más abundantemente de lo que ha pedido o que ha entendido, porque tú eres bueno, porque tú eres bueno, porque tú eres bueno, Señor Jesús. Gracias, 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 Padre de misericordia. Señor, gracias. ¿Quiere conmigo darle un aplauso al Señor?